el núcleo de Machine Learning It is all about extracting interesting and useful patterns. es acerca de extraer interesantes patrones útiles. Yeah. We look for patterns that are helpful for us. Buscamos patrones que son muy útiles para nosotros. Now, in machine learning, there are many mathematical algorithms we use to do this. En Machine Learning hay muchos algoritmos matemáticos que nos permiten hacer esto. Here is a list of some of those. Aquí hay una lista de algunos de ellos. What I will use today is what is called a centroid-based clustering algorithm. Pero el que usaré el día de hoy es agrupación basada en centroides. Machine learning also uses some advanced techniques to help us recognize the patterns. Machine Learning también nos enseña a utilizar técnicas avanzadas para descubrir estos patrones. Yeah. Here is a list of some of those things. Aquí hay una lista de algunas de esas cosas. And I will talk about many of these today as we go through the presentation together. Y hablaré de muchas de ellas conforme vayamos desarrollando esta presentación. Yeah. So always remember, machine learning is about patterns. Recuerden siempre que Machine Learning siempre está relacionado con patrones. Yeah. But something has changed. Like, why is machine learning so popular? What's the big deal? Pero algo ha cambiado. ¿Y qué es lo que le hace tan popular a Machine Learning? ¿Qué es lo que ha cambiado? Yeah. Here is a list of some things why I think it is more popular today. Aquí hay una lista de por qué Machine Learning se ha convertido tan popular en estos días. Yeah. When I started working with Oracle many years ago, Cuando empecé a trabajar con Oracle hace muchos años, relational database technology was brand new. la tecnología relacional de base de datos era bastante nueva. And managers were being told, check out relational databases. Y los managers, los gerentes, eran enseñados a revisar las relaciones de bases de datos. They don't do that today. Hoy ya no lo hacen. But they do say, hey, you should check out machine learning. Pero dicen en voz baja que deberías revisar qué es Machine Learning. Yeah. What this means is management is pushing machine learning. Lo que quiere decir esto es que la administración está empujando al Machine Learning. Yeah. They are curious and they want to learn how they can use machine learning. Son curiosos y quieren saber cómo pueden utilizar o cómo pueden sacarle el jugo a Machine Learning. Yeah. The second thing is the software. La segunda cuestión es el software. Yeah. Incredibly powerful. It's free and anybody can use it in the world. Es increíblemente poderoso, es gratis y cualquiera puede usarlo alrededor del mundo. Yeah. The most popular software platforms is Python and R. Las dos plataformas más reconocidas alrededor del mundo son Python y R. Both of these statistical packages or software embrace machine learning. Ambas librerías tienen en su núcleo Machine Learning. Okay, my opinion, R, en mi opinión, is more educational based. Es más orientado a la educación. And Python is more professional based. Y Python está más orientado hacia el lado profesional.
if you look at who uses R, there is more students in universities. Si es que te fijas, quienes usan más R, te darás cuenta que son más estudiantes en las universidades. In Python, there are more professionals, IT professionals. Y en Python hay más profesionales del área de TI. Now, Oracle will support both. Oracle soporta ambos, But Oracle is slowly moving toward Python. pero Oracle está lentamente migrando hacia Python. Now, Oracle has also, Oracle is beginning to implement machine learning algorithms into PL/SQL. Oracle está empezando a utilizar Machine Learning en PL/SQL. So if all your data is stored in Oracle, Entonces, todos tus datos están almacenados en Oracle. it is a strong argument to use Oracle machine learning. Es un argumento muy potente para usar el Machine Learning de Oracle. But the machine learning community is more focused on Python. Pero la comunidad de Machine Learning está más enfocada en Python. So there is tension. Entonces hay tensión entre ambos. Yeah. If you focus and learn just a little Python, you will join a large professional community. Si es que te concentras en aprender un poco de Python, te verás envuelto en una gran comunidad. Yeah. Also, También, the computing power available to us is incredible today. todo el poder computacional que tenemos actualmente se ha puesto a disposición. And machine learning loves fast computers. Y a Machine Learning le encantan las computadoras rápidas. Yeah. Most of the data that we will use will be Oracle AWR data. Muchos gran cantidad de los datos que usaremos son datos AWR de Oracle. Yeah. Now, this is something that's very special. I need to make sure you all understand. Esto es algo muy especial que quisiera asegurarme que todos entiendan. Yeah. It is a words or phrase called domain expertise. Es una frase llamada experiencia en el campo. Okay. Understanding this will help you find a path into using machine learning. Entendiendo esto, les ayudará a encontrar su camino para usar Machine Learning. So, if you were responsible Si ustedes fueran responsables to develop a machine learning application en desarrollar una aplicación que contenga Machine Learning, that given an X-ray que si fuera mirada a través de los ojos de un rayo X, the machine learning program could detect cancer. el programa de Machine Learning sería capaz de detectar el cáncer. Wouldn't it make sense to have a doctor on your team? ¿No sería interesante contratar un doctor en tu equipo? You would want a doctor who professionally can look at an X-ray and say, that's cancer. Probablemente quieras tener un doctor que al mirar a una placa de rayos X te pueda indicar si es o no cáncer. So if we want to develop machine learning applications, Si queremos desarrollar aplicaciones con Machine Learning to use with Oracle Performance Monitoring, para usar con software de monitoreo de Oracle, it makes perfect sense to get Oracle DBAs and developers involved. entonces
tiene perfecto sentido para que los DBA de Oracle puedan empezar a utilizarlo. Yeah. And that is because just like the doctor, we Y eso, have y eso es porque, así como los doctores, nosotros tenemos we have what is called domain expertise. es lo que nosotros tenemos experiencia en el campo. So if you want to get involved in machine learning, Si quieren empezar a involucrarse en Machine Learning, don't start from the very beginning. no empiecen desde el principio. Leverage your Oracle expertise because it is valuable. Hagan un upgrade de su experiencia en Oracle porque es muy útil. Yeah. Okay, so let's start talking specifically about some machine learning technology. Ok, empecemos a hablar específicamente de tecnología de Machine Learning. All right. So there are two broad types of problems that we will work with. Hay dos grandes problemas que empezaremos a hablar acerca de ellos. Yeah. The first is, I've seen this before. El primero de ellos es que he visto esto antes. This type of problem is called classification in machine learning. Este tipo de problema lo llamamos clasificación en Machine Learning. The second type of problems El segundo tipo de problemas is, I have never seen this before. es nunca había visto esto antes. And in machine learning, we call this anomaly detection. Y en Machine Learning lo llamamos detección de anomalías. Today, I will focus on anomaly detection. Hoy me voy a enfocar en detección de anomalías. And in my second presentation, I will focus on the other problem. Y en la segunda presentación me dedicaré al otro problema. Yeah. Okay, so now we need to talk about the difference between. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de la diferencia entre What is called supervised learning versus unsupervised learning. lo que se llama aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Okay. Now, remember, we have the AI umbrella. Recuerden que tenemos el paraguas de la inteligencia artificial. We have machine learning. Tenemos Machine Learning. Okay. And under machine learning, we have supervised learning and unsupervised learning. Y bajo del Machine Learning tenemos aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Okay. The easiest way I can do this is to show you some data. La manera más sencilla que yo les pueda explicar esto es mostrarle datos. So if you look at the data here, the difference is this column right here. Si es que miran los datos que tenemos aquí, la diferencia está en esta columna aquí. Yeah, you'll notice, this is called a label. Esto se llama etiqueta. And you'll notice the data either says bad or good. Y se darán cuenta que los datos dicen bueno o malo. You'll notice up above, there is no label. Se darán cuenta que aquí arriba no hay ninguna etiqueta. Yeah. You see at the top, this data up here, Se dan cuenta que estos datos aquí arriba, the focus is on the activity of Oracle. el foco está en la actividad de Oracle. The focus is not on was performance good or bad. It's just the activity. El foco no está en si la actividad, el rendimiento fue malo o bueno. So
in the unsupervised learning, we focus on just the data. Entonces, en el aprendizaje no supervisado nos enfocamos simplemente en los datos. So, as an example with anomaly detection, Entonces, como un ejemplo de detección de anomalías, machine learning would look at the data and it would say, Machine Learning mirará los datos y dirá, like, this is okay. esto está bien, That's typical. esto es típico, That's unusual. I haven't seen this pattern before. esto es inusual, no he visto este patrón antes. Okay. And then, oh, I've seen this before. Not a big deal. Ok, ya lo he visto, no pasa nada. So that's what we will do today when we focus on anomaly detection. En esto es lo que nos enfocaremos cuando veamos detección de anomalías. But if we look at the data down here, Pero si miramos a los datos aquí abajo, machine learning will use the numbers and then make a prediction whether performance was bad or good. Machine Learning mirará los números y hará una predicción si es que el performance fue bueno o malo. But we have to teach and train the machine learning model. Pero para lograr esto tenemos que enseñar al modelo de Machine Learning. See, all this data here is real, actual data. Todos estos datos aquí son datos reales. Somebody said, or some other system said, this data means or resulted in performance is bad. Alguien dijo o algún sistema dijo que el resultado de esto fue malo. For example, maybe a support ticket system. Por ejemplo, un sistema de ticket. Yeah. With this data, with this Oracle Snap ID, performance was good. Pero esta fotografía de Oracle fue buena. But with this type of activity, pero este tipo de actividad, performance was bad because many support tickets were entered. el rendimiento fue malo porque muchos tickets fueron ingresados. Yeah. So there's a significant difference between unsupervised and supervised. Entonces nos damos cuenta que hay una significante diferencia entre supervisado y no supervisado. So with supervised learning, many of the problems are called classification problems. Entonces con los problemas con el aprendizaje supervisado se divide en clasificación. Yeah, and this would be an example of a classification problem. Y este sería un ejemplo de problema de clasificación. And it's because performance has been classified as either good or bad. Y lo podemos ver aquí porque el performance fue clasificado como bueno o malo. It is there are discrete labels, good or bad. Hay etiquetas discretas nombradas buenas o malas. Yeah. If it was a supervised learning regression problem, pero si fuera un problema de regresión, then the label would be a number. Entonces la etiqueta sería un nombre. Like CPU utilization. Como utilización de CPU. Now, with unsupervised learning, usually clustering is involved. Pero con el aprendizaje no supervisado, el clustering está relacionado. Yeah. So, for example, this data would be used to develop a cluster of data points. Por ejemplo, estos datos serían utilizados para elaborar un clúster de puntos de datos. Yeah. And each snap ID of data would represent one point in the cluster. Y cada snap ID dentro de los datos sería un punto dentro del clúster. Yeah. Okay. So
I think we're good. I don't see any questions. Creo So que vamos bien. good. Okay. All right. Now, this is important. We're going to focus on unsupervised learning in this presentation. Ok, nos vamos a fijar en aprendizaje no supervisado en esta presentación. Yeah. And in my next presentation, we will focus on supervised learning. Y en mi próxima presentación nos enfocaremos en aprendizaje supervisado. So I will save discussing the picture on the left until the next presentation. Entonces, la imagen de color naranja de la izquierda la explicaré en la siguiente presentación. Yeah. So with an unsupervised clustering algorithm, Entonces, con un algoritmo de clúster no supervisado, okay, it will take as input all the data we give it, such as pictures, tomará como entrada todos los datos que le ingresemos, como por ejemplo estas imágenes, or such as Oracle Snap ID, AWR data, o estos datos AWR, and it will take each Snap ID and assign it to a cluster. y tomará cada ID y lo asignará a un clúster. Yeah. In this example, I told the machine learning system to create 3 clusters. En este ejemplo, le he dicho al Machine Learning que cree 3 clusters. Yeah. So each one of the pictures is assigned to one of the 3 clusters. Entonces, cada una de estas imágenes es asignada a cada una de las categorías de clúster. Yeah. That's exactly what we're going to do. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. All right. Except we will use one cluster. Excepto que usaremos nada más que un clúster. Okay. So there are 4 steps. Here's the first, second, third, fourth. So let's go through them one at a time. Ok, hay 4 pasos. Iremos uno por uno. Okay. The first thing we need to do is to take all of our data. Lo primero que tenemos que hacer es tomar todos nuestros datos And create a one cluster. y crear un clúster. Each point in the cluster Cada punto en el clúster represents all the activity in one AWR snap. representa toda la actividad de un pantallazo AWR. Yeah, so every one of these blue points represents, for example, an hour of activity. Cada uno de estos puntos azules, por ejemplo, representan una hora de actividad. That's the first thing. Build a one cluster model. Como primer paso, creamos un modelo de clúster. Okay. The second step is to determine a threshold. Como segundo paso, determinamos un umbral. Yeah. I will show you one way to do this that's very simple today. Hoy les mostraré una forma muy sencilla de lograr esto. Okay. So once we determine the threshold, Una vez que hemos determinado el umbral, every point inside the threshold will be considered non-anomalous. cada punto dentro del umbral será considerado como no anómalo. Yeah. And every point outside of the threshold would be considered highly unusual or anomalous. Y cada punto fuera del umbral será considerado como altamente inusual o anómalo. Yeah. Now, very, very important to us is which point is the most recent AWR snap. Pero es muy importante para nosotros cuál es la fotografía AWR más reciente. Yeah. The most recent snap must be identified. El más reciente debe ser identificado. Yeah. So here is the point. Aquí está el punto. Okay.
now that we know where the point is and we know the threshold, Ahora que sabemos dónde está el punto y sabemos cuál es el umbral, now we know that we just had an anomalous snap. ahora sabemos que tenemos un punto anómalo, Which means we better check it out. Something unusual has just happened. lo que quiere decir es que debemos revisarlo porque algo inusual ha pasado. Okay. So to review, Para repasar, okay, the first thing is to create the one class cluster. lo primero que debemos hacer es crear un clúster de una clase. The second thing is to determine the threshold. Lo segundo es determinar el umbral. The third thing is to locate the most recent snap ID. Lo tercero es encontrar cuál fue la actividad más reciente. And if our point is outside of the threshold, it is anomalous. Y si nuestro punto está fuera del umbral, quiere decir que es anómalo. Okay. Now we're going to move to the demonstration. Ahora vayamos a la demostración. Now, if you want to do this demonstration yourself, you need a machine learning sandbox. Si es que quieren hacer esta demostración por ustedes mismos, necesitan una Machine Learning Sandbox. I explain how to do this in my blog. Aquí en mi blog pueden ver cómo se hace. Yeah. Just go to blog.orapub.com Vayan a blog.orapub.com and search for sandbox. y busquen Sandbox. Yeah. And it will bring you to the post. Just follow the instructions and you are good. Y los llevará a la publicación, nada más que sigan las instrucciones y podrán lograrlo. Okay. And let's see. After this presentation, the demonstration that I'm going to do, Luego de esta presentación, la demostración que voy a hacer, if you go to my website, si van a mi sitio web, okay, log in se loguean and navigate to conference presentations are, y van a donde están alojadas mis presentaciones, you can download what's called this notepad. pueden descargar lo que se llama este Notepad. Okay, so let me, well, instead of using a text file, I use what is called notepads or notebooks. En vez de usar archivos de texto, uso los programas llamados Notepad. Yeah, they are notebooks, not notepads. My apologies. Son cuadernos y no notepads. Perdón, pido disculpas. Data scientists use notebooks to help develop and to learn and to share their programs. Los científicos de datos usan notebooks para compartir sus descubrimientos. Okay. Now you'll notice each of these cells has Python code in it. Se darán cuenta que cada una de estas celdas tienen código Python. And I can run one cell at a time. Y puedo correr cada celda a la vez. Yeah, I can click the run button. Puedo hacer clic en el botón run. Yeah. Or, which is common on most notebooks, I can press Shift Return on my keyboard. O lo que es común en todos los notebooks, puedo apretar Shift Enter para ejecutar la sentencia. All right. So I am quickly going to explain the various steps. Así que rápidamente voy a explicar los pasos. Yeah. Yeah, so let's begin. Hacemos. All right, first we need to load the machine learning related libraries.
Primero tenemos que cargar las librerías de Machine Learning. Some of these are standard Python libraries and some are very machine learning specific. Algunas de ellas son estándar de Python y otras son más específicas de Machine Learning. All right, so I'm going to evaluate this cell. Así que voy a evaluar esta celda. See how now it's done, it finished. Ha cargado las librerías. Now I need to make some settings. Ahora tengo que hacer algunas configuraciones. The most important is I need to set my current working directory. Lo más importante es que tengo que setear mi directorio activo. Yeah. Once I set it, I'm going to print it. Una vez que lo setee, lo voy a imprimir. So this is how you define a Python function. Así es como se define una función de Python. And then I am going to run the function right here. Y luego ejecutaré la función aquí. Yeah. Notice there is no end function word. Se dan cuenta que no hay ninguna palabra clave para terminar la función. Yeah. Notice there is no ending to the if statement. Se dan cuenta que no hay ninguna sentencia que termine el if. It's all based on spacing. En el lenguaje Python se utilizan tabulaciones. Yeah. So notice my cursor goes down. Fíjense cómo mi cursor está bajando. And then, boom, it went over here. Se So fue hasta el borde de la pantalla. Python knows that's the end of the function. So indentation is very important. Python sabe que ahí termina la sentencia, es por eso que la indentación es muy importante. Yeah. It forces us to write code that looks good. Nos fuerza a escribir código que se ve elegante. Yeah. Okay, so let's evaluate this cell. Evaluemos esta celda. That's my directory. Okay, Este es mi so directorio. when you do this yourself, you will need to change this for your environment. Cuando ejecuten esta acción, tienen que cambiarlo para su ambiente. Next, this function will load our data. Esta función cargará los datos. Okay. And here is the call right here. Aquí está la llamada. Yeah. And I'm actually telling it to read this HTTP file off of the internet. Le estoy pidiendo que lea este archivo que está colgado en la internet. Yeah. If I save that file in my current directory, Si guardo el archivo en el directorio activo, then I can just pass the actual CSV file. luego, posteriormente, puedo pasar el archivo CSV. Yeah. So when I evaluate this cell, it will create this function. Cuando evalúo esta celda, creará esta función And then it will execute this code. y luego ejecutará este código. So it will call the load data function. Entonces llamará a la función para cargar. This is the key line in the entire function. Esta es la línea clave en toda la función. It is going to read the CSV file at this location. Leerá el archivo CSV en esta ubicación. Okay. And it will place the results into what's called a data frame. Y luego cargará el resultado en lo que se llama un data frame. Yeah. A data frame is like a table. Un data frame es como una tabla. Yeah. It has rows and columns, Tiene filas y columnas and each column has a column name. y cada columna tiene un nombre de columna. So this data frame will then be returned at the end of the function. Y al final, este data frame será retornado al final de la función. And so it will be placed in this test data frame variable. Y será colocado en esta variable llamada testdf. And I am telling Python to print the shape of this data frame.
Entonces le digo a Python que imprima la forma de este data frame. The shape will return the number of rows and the number of columns. La forma retornará el número de columnas y de filas. So I will evaluate this cell. Así que evaluaré esta celda. Boom. So you noticed it took a few seconds to load the data from the internet. Se han dado cuenta que tomó unos segundos de cargar desde internet. And here is the shape. Y aquí está la forma. So you can see there's over 33,000 rows. Pueden darse cuenta que hay más de 33,000 filas. Yeah. And there are 18 columns. Y hay 18 columnas. All right. And here is some of the data. Y aquí pueden ver algunos de los datos. Okay. This function will kind of clean up the data. I will not give you the details. Not important. Esta función lo que hace es limpiar los datos, no les daré los detalles, no es importante. Okay. Next, I'm going to load, or this function loads AWR snapshot data. Ahora, esto carga una función de datos AWR. Yeah. And you can see I create the function first. Se dan cuenta que primero creé la función. And then I'm going to call the function and give it the URL of some snapshot data. Así que le pasaré a la función una URL donde se encuentran algunos datos. Okay, I will evaluate. Evaluaré. Here we go. All right, now this is important for machine learning. Esto es importante para Machine Learning. Okay. Machine learning wants data that is highly denormalized. Machine Learning quiere datos que son altamente denormalizados. Yeah. As DBAs, we have been taught to normalize everything. Como DBAs nos han enseñado a normalizar todo. Now we need to learn to do it different. Pero ahora tenemos que reaprender y hacerlo en el sentido contrario. Because in machine learning, every row Porque en Machine Learning cada fila will contain activity for one snap ID. contendrá actividad para cada Snap ID. Yeah. So we need to denormalize the data. Entonces necesitamos denormalizar los datos. And we will use the Python pivot table function to do that. Y utilizaremos la función de pivot de tabla de Python. Okay. So what I have done here is created a function to do the pivot. Lo que hice aquí es crear una función para pivotear los datos. Okay. In this test data frame is sysmetric data. En este test data frame hay datos simétricos. It contains 3 sysmetric columns. Contiene 3 columnas simétricas. Yeah, and there are the 3 columns right there. Y estas son las 3 columnas. Yeah, so we will take this data and we will denormalize it. Así que tomaremos estos datos y los denormalizaremos. So let's see what happens. See, Veamos qué sucede. before we denormalized, there was the 33,000 rows. Antes de hacer el denormalizado, había 33,000 filas. With only 3 columns. Con solo 3 columnas. Okay. When we denormalized, now we have 210 rows. Luego de la denormalización tenemos 210 filas. But we have 162 columns. Y tenemos 162 columnas. See, every metric name became a column. Cada nombre métrico se convirtió en una columna. And so now you can see every row relates to only one snap ID. Y se dan cuenta que cada fila está relacionada con un Snap ID.
This is exactly what the machine learning algorithms expect. Esto es lo que los algoritmos de Machine Learning esperan. Okay. And then what we will do, we will ask the machine learning algorithms to tell us, is this snap ID anomalous activity? Y lo que le preguntaremos al algoritmo de Machine Learning es si este Snap ID tiene una actividad anómala. Okay. Now, what this function does very quickly is it reduces dimensionality. Lo que esta función hace rápidamente es reduce la dimensión. You see, our data has over 162 dimensions. Aquí pueden ver que nuestros datos tienen 162 dimensiones. Okay. It has more than X, Y, and Z. Tiene más que 3 vectores, que sean X, Y y Z. More than 3 dimensions, 162 dimensions. Más de 3 dimensiones, son 162 dimensiones. If we want to plot this data, si fuéramos a ubicar estos datos, so we can see it and understand it, we must reduce the dimensions. Para que podamos ver y comprender, debemos reducir las dimensiones. Yeah. Some really fancy math actually reduces the dimensions all the way down to 2 dimensions. Entonces hay una matemática específica que reduce todas esas dimensiones a 2 dimensiones. Yeah. This allows us to plot 1 point for each snap ID. Esto nos permite ubicar un punto para cada snap ID. Okay, I will evaluate this cell. So we started with 161 dimensions. Luego de evaluar esta sentencia, empezamos con 161 dimensiones. And you can see now there are only 3. Se dan cuenta ahora que solamente tenemos 3. So we could use this to create a 3-dimensional chart. Entonces podemos usar esto para crear una tabla de 3 dimensiones. Okay. We need to do some other fancy math that I cannot explain right now. We are running out of time. Tenemos que hacer algunos trucos que en este momento no puedo explicar. Estamos cortos de tiempo. It's called standardizing our data. Se llama estandarizar nuestros datos. Yeah, very common in machine learning. Muy común en machine learning. Okay. What this function will do, it will use the machine learning libraries and functions to create our cluster. Lo que hará esto es usar las librerías de machine learning para crear el cluster. Yeah, and I have the code here so you can choose between 2 different types of clusters. Aquí tengo el código, entonces pueden elegir entre 2 tipos de clusters. Yeah, so we will use this just a little later. Usaremos esto un poco más tarde. All right, this function is extremely important for us. Esta función es muy importante para nosotros. Yeah, this function will calculate the distance between the center of the cluster to our point. Esta función lo que hace es calcular la distancia del centro del clúster hasta nuestro punto. Yeah. So every single point in the cluster, its distance from the center to the point will be calculated. Así que cada una de las distancias de los puntos con el centro será calculada. So then we will have a long list of distances, 1 number for each snap ID point. Entonces tendremos una larga lista de distancias, una al lado de otra para cada snap ID. Okay. So now we know the distance from the center for each point. Ahora que ya sabemos la distancia desde el centro a cada punto. And then we will use these distances to determine the threshold.
Entonces usaremos esta distancia para determinar el umbral. So our threshold will be the 98th percentile. Entonces nuestro umbral será del 98%. So we have a cluster of points. Así que tenemos un clúster de puntos. We have our threshold is the 98th percentile. Tenemos un umbral del 98%. And then if our point is outside of the threshold, it will be anomalous. Entonces nos daremos cuenta que si el punto está fuera del umbral, estaremos en presencia de un anómalo. And we use this function to determine the distances and the threshold. Entonces usaremos esta función para determinar la distancia y el umbral. Okay. This function creates the chart. Esta función crea el cuadro. And we will look at those in just a minute. Okay, now we are at the main algorithm. All the functions support this code. Aquí estamos presenciando el algoritmo principal. Okay, first we need to load our sysmetric data. Primero tenemos que cargar nuestros datos simétricos. You can see we load right here. Aquí los cargamos. We clean up, the features. Limpiamos las características. A feature is the same thing as a column. Una coma. Yeah, data scientists use the term feature, not column. Los científicos de datos utilizan la palabra característica en lugar de columna. Here we will denormalize, pivot the sysmetric data. Y vamos a pivotear y denormalizar los datos simétricos. Now we will load and clean our snapshot data. Ahora limpiaremos nuestros datos de snapshots. Okay. Now, what we're going to do, this is one big loop here. Aquí ahí tenemos un gran loop. So what we're going to do, our cluster will start with 250 points. Nuestro clúster empezará con 250 puntos. And then when it loops around, we will have 251 points. Y cuando comience el ciclo, terminaremos con 500 puntos. When it loops again, 252 points. La siguiente vez, 252. All right. Now, notice the 4 steps are contained here. Se dan cuenta que aquí están contenidos los 4 pasos. Okay. So we are going to first build our cluster. Primero construimos el clúster. Second, we are going to determine the distances of each point and the threshold. Determinamos en segundo lugar la distancia entre los puntos y el umbral. Then we will check if the most recent snap is an anomaly. Ahora veremos si el snap más cercano es una anomalía. Because you can see if the current distance is greater than the current threshold. Entonces veremos si la distancia actual es igual al umbral actual. Then, boom, we've got an anomaly we just detected. Entonces, boom, encontramos una anomalía. We will print out something that scares us. Imprimiremos algo que nos asustará. And then we create the chart. Y creamos el cuadro. Okay, let's run it. Ok, ejecutémoslos. Here it goes. Loading the data. Cargando los datos. Cleaning the features. Limpiando. Denormalizing. Denormalizando. Loading the snapshot data and cleaning it. Limpiando los snapshots. Cargando y limpiando los snapshots. Now you can see we are building a cluster. Ahora se dan cuenta que estamos creando un clúster. Yeah. And notice it says an anomaly is not detected. Se dan cuenta que una anomalía no es detectada. Say, well, why? Why no anomaly? ¿Por qué no hay ninguna anomalía? Because the most recent point or snap ID
Porque este más reciente punto Snap ID, its distance, the point's distance to the center of the cluster was 8.5. porque la distancia entre el centro del clúster fue de 8,5. Yeah. But the threshold was almost 28. Pero el umbral fue de casi 28. No anomaly. It's too close to the center. No hay anomalía, está muy cerca del centro. And you'll notice that very rarely do we have anomalies. Se darán cuenta que muy raramente encontramos anomalías. We detected one. Hemos detectado una. The distance was around 32, La distancia fue alrededor de 32 and the threshold is around 28. y el umbral está alrededor de 28. Anomaly. And here is the chart. So the center of the cluster is the green circle. El centro del clúster es el punto verde. And this pink Este punto rosado is the most recent Snap ID. es el Snap ID más reciente. Now, if you're thinking like me, Si están pensando igual que yo, that doesn't look very far from the center. en realidad no se ve tan lejos del centro. So why is this an anomaly? Entonces, ¿por qué está categorizado como una anomalía? It's because we are looking at 162 dimensions Porque in two estamos dimensions. mirando 162 dimensiones en 3 dimensiones. Yeah. And when we reduce dimensions, we lose information. Y cuando reducimos las dimensiones, perdemos información. But without reducing the dimensions, we can't plot and see a picture. Pero si no reducimos las dimensiones, no podremos darnos cuenta de la distancia. Yeah. If we do this in 3 dimensions, it might make a little more sense. Si es que lo hacemos en 3 dimensiones, tendría un poco más de sentido. Like, for example, let's say this is the cluster, and this is the point right here. Digamos que este es el clúster y este es el punto. It looks like the point is right in the middle of the cluster. Pareciera que el punto está en el medio del clúster. But if I do this, you'll say, it's very far away from the cluster. Pero si giramos así, nos damos cuenta que está muy lejos del centro. This is what we see. This could be the reality. In fact, I could make it way out here like this. Like that. All right. You get it. So let's look at a couple more. Miremos un par más. Distance 34. Distancia 34. Threshold 28. Umbral 28. Anomaly. We better check it out. Anomalía. Mejor la revisamos. Yeah. Yeah. Okay. That's the demonstration. Esta es la demostración. All right. Back to the slides here. Just a couple more and we will be done. Vamos a la Until the next presentations. So if you want to go deeper, si quieren profundizar en esto, become an OraPub member, of course. Si es que quieren convertirse en miembros de OraPub, my LVC training, si quieren entrenamiento, my blog and my website presentations. Mi blog, presentaciones, mi website. A very good way to start is to do this free e-course. Una muy buena forma de empezar es hacer este curso gratis. The Python code is in text. Very, very simple, very simple. El código de Python está muy simple en texto. It is a good way to help you understand if this is something that you are interested in. Es una buena forma de ver si es que es algo en lo que ustedes están interesados. Yeah. So remember your domain expertise. Recuerden de sus conocimientos. Because that puts you literally in a powerful position being an Oracle DBA. Porque ser un DBA de Oracle los pone en una posición muy poderosa. Yeah.
that is the end of my presentation. I hope you will join me for the next presentation when I talk about supervised learning. Muy bien, aquí terminamos. Espero se unan en la siguiente cuando hablamos de aprendizaje supervisado. And I will put the presentation slides and this notebook on my website in just a few minutes. Pondré esta presentación y el notebook en mi sitio web en algunos minutos. Okay. So thank you very much for listening. I appreciate it very much. Muchas gracias.